Bendiciones a todas las mujeres que hoy nos escuchan a través de este medio. Queremos bendecirle, queremos darle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos permite de poder estar reunidas un día más en su precioso nombre. Hoy queremos impartir una palabra de bendición que pueda levantar tu vida en esta preciosa mañana. Reconocemos siempre, Dios me llamó con un llamamiento santo al levantamiento de la mujer, ¿verdad? Porque cada vez que puedo entrar en este espacio, en este momento, momentos como este, puedo recordar y puedo ver por el Espíritu en mi mente la fotografía de muchísimas mujeres que son emprendedoras, muchísimas mujeres que Dios ha escogido con un propósito maravilloso, muchísimas mujeres que serán levantadas, muchísimas mujeres que son tan especiales para nuestro Dios y que Él quiere hacer cosas poderosas con cada una de nosotros. Muchísimas mujeres que Dios quiere bendecir en esta preciosa mañana. Muchísimas mujeres que Dios quiere premiar. Muchísimas mujeres que Dios quiere galardonar por toda la labor, por todo el amor, por toda la dedicación, por todo el esfuerzo. Mujeres que desde muy temprano salen a dejar a sus niños, a preparar el lunch, la merienda, atender a sus esposos, algunas quizás solteras, pero igual encargadas en los quehaceres de la casa, con sus padres. Realmente la mujer es algo maravilloso, ¿verdad? Un instrumento de Dios aquí en la tierra. En la mujer Dios ha confiado en la familia, porque verdaderamente la mujer es un instrumento maravilloso que Dios creó. Es el completar toda su obra y formar a la mujer y ponerla en medio del huerto. Es ahí la realización mayor de nuestro Dios en relación a lo que se complementa con el ser humano. Hizo al hombre y luego pensó en nosotras las mujeres para crearnos a su imagen, a su semejanza, bajo su propósito, bajo su diseño. Y tú no eres cualquier cosa. Tú eres el propósito, tú eres la obra maestra que Dios realizó. Tus ojos son hermosos, tu piel es hermosa, tu cabello es hermoso, porque nuestro Dios lo creó. Y te creó con el propósito de bendecir a muchos, no solo a tu familia, no solo a tu esposo, no solo a tus hijos, sino impartirte. En cada sonrisa de cada mujer está Dios. En cada acción que hacen ellas con sus manos está Dios. En cada cosa que nosotros hacemos, en cada actividad, en cada proyecto que nosotros emprendemos, Él quiere estar ahí. Así que hoy vamos a compartir una palabra que pueda bendecir tu vida, que tiene que ver con volver en sí, ¿verdad? Porque también no ignoramos, ¿verdad?, que hay un enemigo, hay un enemigo que quiere asediar nuestras vidas. Dice que en Génesis 3:15, y siempre lo mencionamos, y solamente te lo voy a recordar una vez más, en Génesis 3:15 todo estaba perfecto, hasta que la mujer, bajo influencia, ¿verdad?, le falló a Dios y comió del fruto prohibido, y esto causó un problema serio en relación con Dios. Y entonces Dios se molestó mucho y Él dio por decir, un dictamen. Dios dijo que a la serpiente se iba a arrastrar, que la mujer iba a dar a luz con sus hijos con dolor, ¿verdad? Y desde ahí se crea en Génesis 3:15 la enemistad entre la mujer y Satanás, ¿verdad? Y es ahí, hay un ataque, ahí comienza un conflicto, una lucha, donde las mujeres nos vemos enfrentadas por dificultades, por dolores, por procesos difíciles, por separaciones, por mucha pérdida en algún momento. Y por eso es necesario hoy volver al comienzo, comenzar de nuevo. Y esto que queremos impartir en esta mañana, esta palabra de bendición, se llama volver en sí. Así que vamos a irnos ahí a Lucas 15, del 11 en adelante. Y dice
También dijo, habla de la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Estamos hablando de una familia, ¿verdad? Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, por eso nuestra enseñanza se llama volver en sí. Y volviendo en sí, en el capítulo 17 dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, mire qué importante esto, dice, y levantándose, el versículo 20 dice, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque ese es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mire qué importante es esta enseñanza en este precioso día. Dice que era una familia y el padre, el padre, como todo padre, deseaba lo mejor para sus hijos, los había preparado, los había hecho hombres de bien, ¿verdad? Trabajaban en su hacienda, ayudaban en su hacienda, ellos eran dueños de todo. Pero en un momento, el hijo menor, en un momento de, yo no sé, en un momento de que él quería disfrutar su vida, en un momento en que él quería, no estar bajo la tutoría de su padre, porque su padre de alguna manera le daba consejos, ¿verdad? Él estaba en una etapa de que él quería vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones, estar con las personas que su papá en algún momento le prohibía, y él dijo, me cansé de ser bueno, me cansé de hacer las cosas como a mi padre le parece, bajo su antojo, me cansé y ahora yo quiero hacer mi vida como yo quiero estar con las personas que yo quiera, no quiero que se me impongan reglas, no quiero nada de eso, así que yo voy a pedirle a mi padre mi herencia. Le pidió la herencia, su parte que le correspondía, le pidió su herencia y lo que le correspondía anticipadamente. No era el tiempo de su salida, no era el tiempo de que él pudiera salir y hacer su vida sin la dirección y sin el respaldo de su padre, pero él quiso probar, ¿verdad? Y nos vemos tanto hombres como mujeres en esta situación muchas veces. En nuestra juventud nosotros queremos emprender grandes proyectos, nosotros queremos tener una pareja, nosotros posiblemente tengamos un novio, ¿verdad? Alguien que nos guste, y nosotros creemos que esa es la mejor decisión, salirse de casa, disfrutar ese amor, disfrutar esa relación. Se acerca alguien a nosotros y nosotros no pedimos un consejo, nosotros estamos seguros en lo que nosotros sentimos y nos dejamos llevar por lo que sentimos muchas veces, y a miles de personas, a muchas personas le aconteció que eligieron mal, que tomaron una mala decisión porque les sucedió
lo que le sucedió al hijo pródigo. Entonces él tomó todo lo que el padre le había dado, su herencia, su dinero, ¿verdad? Y se fue y dice que vivió perdidamente. No después de mucho tiempo empezó a pasar necesidad. Y mire qué tremendo es esto. No después, dentro de poco tiempo, ¿verdad? No pasó mucho, por decirlo así. Después de un tiempo corto, él comenzó a pasar necesidad. Imaginémonos cómo vivía este hijo pródigo. Era el hijo menor, había consideraciones para con él. El mayor era el que trabajaba, el que salía con el padre a trabajar. El menor quizás se quedaba con su mamá, quizás hacía algunos mandados, quizás se estaba preparando para que él en el futuro, él y su hermano se quedaran al control total de toda la hacienda. Su papá había trabajado, pero los beneficiantes de esa hacienda iban a ser ellos, ¿verdad? Ellos iban a ser esos herederos, por decirlo mejor, ¿verdad? Esos herederos, los que iban a disfrutar toda la herencia que su padre le había dado. Esta parábola, esta enseñanza simboliza o representa nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nosotros nacimos en hogares donde no todos los hogares son cristianos, ¿verdad? No a todos se nos enseñó, ¿verdad?, lo que significa la palabra y caminar en fidelidad para con el Señor. Muchos tuvimos que aprender de acuerdo, o venir a los caminos del Señor de acuerdo a las experiencias que fueron marcando nuestra vida. Pero ¿por qué esta enseñanza en este día? Porque necesitamos en este momento volvernos en sí, volver en sí. Y me gusta ahí en el capítulo 17, en el capítulo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Qué pasó ahí? Sucedió que él, cuando empezó a ver que le empezó a faltar el dinero y que se había acabado todo su dinero, que ahí no estaban los amigos, que sus amigos no le iban a prestar porque no tenía cómo pagar, que se había alejado de su padre y no tenía a quién acudir. Cuando empezó a ver que le empezó a faltar el alimento, ¿verdad? Dice que él se arrimó a un dueño de una hacienda. Quizás un hombre que supo de la existencia de su papá, o su papá, me imagino, si era dueño de una hacienda, era un hombre con mucho dinero y conocido, me imagino yo. Pero este fue a otra hacienda a arrimarse a esta hacienda para conseguir trabajo. Y mire qué tremendo lo que dice el 17. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Podemos ver que su padre era un hombre justo. Podemos ver que su padre era un hombre que trataba muy bien a su gente que trabajaba con él. Podemos ver que su padre era un hombre generoso, porque dice aquí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Dice, tienen abundancia de pan, o sea que ellos podían comer de todo sin ninguna restricción. Y dice, y yo aquí perezco de hambre. Pero mire la decisión más importante del hijo pródigo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la llave que desata la bendición financiera, la bendición espiritual, la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Dice que él, cuando empezó a trabajar en aquella hacienda y se miró, mire qué tremendo. O sea, dice que ni tan siquiera las algarrobas, ni tan siquiera el alimento que su
o sea, el alimento que se le daba a los cerdos, que para los judíos todos conocemos que el cerdo es el animal más despreciable, o sea, y es la labor más despreciable que un ser humano puede tener, que un judío puede tener. Y dice que él fue a cuidar los cerdos, y dice que ni tan siquiera las algarrobas, y ahí lo dice, vamos a ver ahí, dice ahí, dice, y deseaba llenar su vientre, el 16, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire qué tremendo es esto. Ni tan siquiera el alimento de esos animales él podía conseguir para alimentar su estómago. O sea, qué tremenda es esta situación. Entonces, ¿pero qué sucede? En un momento, en el 17 dice, y volvió en sí. ¿Cuándo volvió en sí el hijo pródigo? Cuando comenzó a tener necesidad. En este hermoso día, yo quiero decirte, mujer, vuelve en sí. Familias, volvamos en sí. Hijos, volvamos en sí. Si hemos dejado a un lado el consejo de papá, de mamá, si hemos dejado atrás un hombre se fue de casa, quizás con otra persona, y dejó sus hijos y dejó su esposa, yo no sé cuál sea la situación, vuelve en sí. Si comenzaste una relación y dentro de ti sabes que esa relación no va a tener futuro, se te pueden ir años, se te pueden ir finanzas, se te pueden ir energía, se te puede ir el tiempo de que disfrutes de una relación que verdaderamente traiga honra sobre tu vida. ¿Sabe qué? Como mujeres somos muy susceptibles a las emociones, a los sentimientos, y de repente tú estás entregando mucho, pero estás recogiendo poco. Posiblemente tú estás enamorada, pero la persona con la cual estás tiene otros proyectos, y quizás tú no eres, no estás dentro de ese proyecto de lo que él quiere realizar. Y sabes que por mucho que tú lo intentas, no puedes tener el éxito que tú deseas tener. Yo en esta preciosa mañana te digo, vuelve en sí. Quizás tienes años en una relación donde tú estás desgastado, donde tú eres el que ha estado dando, donde tú eres el que ha estado entregando, y has perdido, aún has perdido el deseo de preocuparte por ti misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás recibiendo nada. ¿Y qué sucede aquí? Yo no sé cuál puede ser tu caso hoy. Quizás estás invirtiendo finanzas en un negocio que no está dando dividendos, que no está dando ganancia. Es tiempo de volverse en sí. Quizás tú tomaste una decisión, emprendiste un camino. Sucede mucho en las personas que se van fuera del país y no te está yendo bien en el país donde escogiste, donde llegaste, y te da pena volver a casa, te da pena volver con las manos vacías, donde tus familiares, donde tus padres, cuando tuviste que vender una y otra cosa para poder emprender ese viaje. Vuelve en sí en este día hermoso, en este momento especial que el Señor nos está hablando. Volvámonos en sí. ¿Cuán necesario es esto? Esta decisión marcó la vida del hijo pródigo. Dice que él no podía comer ni las algarrobas, ni el alimento de los animales, ni eso le daban, porque este era una hacienda de un hombre quizás déspota, un hombre avariento, quizás un hombre orgulloso, quizás un hombre amador de sí mismo, quizás un hombre que no tenía principios, quizás un hombre que no temía a Dios. Y sabe que ni tan siquiera, porque todo obrero es digno de su salario, aún la palabra lo dice, ¿verdad? Todo trabajador necesita pues el alimento necesario, pero ni tan siquiera eso. ¿Y qué sucedió? El hijo pródigo comenzó a comparar. Yo te voy a decir una cosa. La hacienda del padre del hijo pródigo representa el reino de Dios, ¿verdad? Y la otra hacienda donde este hijo pudo llegar representa el mundo. ¿Sabes qué? El enemigo quiere destruir tu vida. El enemigo quiere acabar con tu vida. Y ¿sabes qué? En el mundo vas a encontrar, fuera de tu casa, vas a encontrar
o sea, tú puedes que creas que tus amigos van a solucionarte el problema, que va a haber gente que te va a ayudar, que una tía o a veces aún ni nuestra propia familia puede ayudarnos porque ellos tienen sus propios compromisos. Ya de esta manera, solo nuestros padres, solo ese Padre de amor, Dios, nuestros padres biológicos que nos aman también, pueden ayudarnos. ¿Y sabe cuál es el mensaje para este tiempo especial? Es que nos volvamos en sí. Vuélvete en sí. Si tienes que pedir perdón a tu esposa, si tienes que pedir perdón a tu esposo, si tienes que pedir perdón a tu jefe, si tienes que pedir perdón a cualquier persona, pídelo. Dice que este hijo pródigo volvió en sí y levantándose, porque muchas personas piensan, ¿verdad? Muchas personas en su mente determinan que han fallado, pero no accionan y no toman ese paso. Y dice que él se volvió en sí, pero inmediatamente dice, y levantándose, él dijo, volveré a la casa de mi padre. Dice, y le pediré perdón a Dios y a él porque les fallé. ¿Y sabe qué sucedió? El padre esperaba por ese hijo y dice que el hijo llegó y el padre lo abrazó y lo besó en su cuello. Ahí él no le preguntó qué hiciste el dinero. Ahí no le preguntó qué malo fuiste. O sea, cómo derrochaste todo. Ahí el padre no le pregunta nada. Y lo abraza y lo besa y le dice a sus criados, le dice, traigan el mejor vestido. Le puso un anillo, hizo fiesta porque este hijo estaba perdido, mas ahora ha regresado. En el nombre poderoso de Jesús, yo estoy abriendo este tiempo para que tú puedas tomar esa decisión tan importante en tu vida. Es necesario que hoy tú vuelvas a casa del Padre. Es necesario que hoy tú puedas reaccionar, que es necesario que hoy tú puedas volver en sí y tú le puedas decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy en este día. En este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Te fallé a ti, Dios. Le fallé a mis padres. Le fallé a mi esposo. Hoy yo quiero comenzar de nuevo. Hoy yo vuelvo en sí. Hoy es el tiempo para un nuevo tiempo. Yo declaro que la sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados. No existe pecado gigantesco y pecado pequeño, todos son pecados, pero de todos me arrepiento hoy y hoy comienzo un nuevo tiempo. Hoy comienzo un tiempo de respuestas para mi vida. Dice la palabra que de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que nadie es bueno, todos fallamos. Dice que Dios no nos juzga. Dice que Dios vino para salvarte, Dios vino para levantarte, Dios vino para darte una nueva oportunidad. Él vino para que tú tuvieras vida. Esa hacienda es el reino. Esa hacienda son las puertas abiertas que Él tiene para ti. Tan fácil que es la llave que el hijo pródigo tomó. El hijo pródigo tomó. ¿Sabes qué significa volver en sí? El hijo pródigo tomó la llave del arrepentimiento. Eso es volverse en sí. Él se regresó. Él volvió al camino que él debía de haber caminado. Ese era su lugar al lado de su padre, porque ahí estaba protegido. ¿Y sabes qué? Él reaccionó y él volvió a ser ese hijo y volvió a tener los mismos privilegios, volvió a tener la comida que él quería, los viajes y todos los beneficios de ser hijo. Él los tenía igual tú. Tan solamente con estas palabras, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, declaro que tu sangre preciosa me limpia. Tan automático, tan fácil, tan rápido, tú eres perdonado. Y cuando eres perdonado, eres activado en el reino. Dios te bendiga en este hermoso día. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que podamos hoy reaccionar en cualquier situación de nuestra vida
podamos reaccionar hoy y decirle: Señor, yo me vuelvo a ti, yo vuelvo en sí hoy y sé que grandes cosas harás conmigo y con mi familia. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo.